Hola a todos. Muchas gracias, Damián, por la presentación. Mi español es muy deficiente. Calculo que dijiste una presentación linda, así que te agradezco. Cuando hablé con Damián sobre la charla, estuvimos conversando sobre si debería hablar sobre el financiamiento y cómo financiamos los proyectos de cross-plataforma o los proyectos transmedia, y yo decidí que no quería hablar del financiamiento, porque cuando tiene que ver con invertir en innovación, todavía estamos en una etapa temprana. Y Damián habló del mercado de Power to the Pixel. Tratamos de reunir financistas que apuntaran a fondos para la innovación, pero todavía estamos muy divididos en las distintas industrias de medios y se sigue financiando las películas o la televisión tradicional o proyectos de arte. Y es muy difícil encontrar gente que haga financiamiento para proyectos multiplataforma. Entonces, a mí me pareció que era mejor abordar este tema desde otro punto de vista. Las ideas que estamos tratando de desarrollar, cómo hacerlas, digamos, apetecibles para la inversión. Voy a hablar un poquito entonces sobre cómo desarrollamos los medios y cómo tenemos que empezar a pensar en nuestros públicos en etapas más tempranas del proceso de desarrollo. Aram empezó hoy a hablar de que hay que entender las experiencias que uno está tratando de crear para las personas. Y Paula habló de cómo tenemos que abordar los medios desde la perspectiva del diseño de productos. Así que ahora voy a hablar un poquito sobre eso y cómo pensar en cómo hacer crecer y desarrollar las ideas y las marcas de medios orgánicamente. Bueno, mi formación viene del mundo de las películas independientes, no del mundo digital. Yo trabajé con una empresa que se llamaba Next Wave Films, que es parte del canal de películas independientes en los Estados Unidos, y yo estaba en la oficina del Reino Unido. Y financiamos películas independientes de directores muy talentosos como Christopher Nolan, en distintos largometrajes. También vendimos las películas. Y yo me frustré mucho porque se tardaba mucho desarrollar, producir, financiar una película y hacerlo llegar a los públicos. Incluso llevaba más tiempo. Entonces, cuando empecé a ver cómo cambió Internet, la forma en que nosotros interactuamos con los públicos, empecé a hacer algo distinto. Decidí hacer algo distinto y ver cómo la interactividad y cómo el mundo digital iba a cambiar la forma en que interactuamos con las personas. Y por eso arranqué con Power to the Pixel. Se hizo en 2007 para ver cómo las empresas se adaptan a los cambios en los públicos y los públicos cambiantes. Hacemos dos cosas principalmente. Esta es una reseña muy breve de la empresa, ¿no? Pero bueno, tenemos laboratorios de desarrollo donde tenemos cineastas, productores de TV, creadores, todo tipo de narradores que desarrollan proyectos e ideas para los públicos, en cualquiera sea la plataforma. Somos agnósticos de plataformas nosotros, o sea, no nos importa qué tipo de formato de medios usan, lo hacemos de la misma manera y trabajamos para gente de todo el mundo en nuestros laboratorios, y también ayudamos a construir relaciones entre los distintos tipos de financiadores o financistas, productores y actores. Nuestra experiencia es a través de dos programas principales. El primero se llama el laboratorio de Pixel Lab. Es un laboratorio que tiene un programa de desarrollo que manejamos desde julio hasta agosto, y tomamos 32 profesionales de los medios en un proceso intensivo de desarrollo y trabajan de manera colaborativa. Tratamos de combinar gente de distintas industrias de medios, como en la última sesión que hablaban de la colaboración y lo importante que es trabajar a través de los distintos sectores y escalas. Bueno, trabajamos con tecnología, con diseño, con narrativa y con distintas maneras innovadoras. El segundo gran programa que tenemos es el que mencionó Damián, que es parte de Pixel. Va a ser nuestro noveno año en octubre.
Es un evento que dura 4 días, es una conferencia, un think tank, donde reunimos a financistas y financistas potenciales o inversores potenciales. Hacen una tormenta de ideas de las nuevas maneras de brindar soporte o de brindar fondos para proyectos que atraviesan distintas plataformas y géneros de todo el mundo. Y estas son algunas de las empresas que vienen. Van a ver que tenemos cine, televisión, publicidad, arte, tecnología, juegos. Y tratamos de reunir a toda esta gente que dan fondos para la innovación en las industrias y las empresas. Este año estamos haciendo con un foco en América Latina. Es un placer para nosotros trabajar con socios de distintos países y quiero agradecer a Damián y a Inca y a Mediamorphosis y al British Council por ayudar a instrumentar todo esto. Tenemos 7, de hecho, productores que van a asistir como parte de la delegación argentina. 2 los vamos a anunciar mañana, después de haber elegido los ganadores del premio. Y los otros 5 se van a anunciar más adelante con el resto de la delegación latinoamericana. Entonces, volviendo al tema de mi charla, tiene que ver con el desarrollo de proyectos y cómo desarrollamos ideas hoy en día. Ahora que está todo perturbado, que todo está cambiando. Entonces, antes, la industria de los medios y los modelos de negocios de esta industria se definían en compartimientos estancos: música, cine, televisión, editoriales y recientemente los juegos. Pero ahora el mundo digital borró estos límites y las industrias de los medios están obsesionadas con encontrar el nuevo modelo de negocios. Entonces, los modelos de negocios ahora tienen límites borrosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no existe la historia en un solo formato de medios o plataforma. Entonces, los públicos pasan de un dispositivo al otro y lo quieren hacer sin esfuerzo. Ahora las historias son entidades vivas que se comparten, se debaten y se remezclan o se recombinan. En este modelo pasamos de un modelo de escasez a un modelo de abundancia. Antes había pocas plataformas, pocos canales y pocos inversores que financiaban contenidos. Ahora pasamos de ese modelo de escasez a uno de abundancia, donde tenemos más historias, más narradores y más plataformas y formas de contar esas historias. Y eso significa, ya hemos visto esta diapositiva que la tiene Adam y yo la quería volver a mostrar, que el precio del contenido bajó, pero el valor de atención y de encontrar la atención del público aumentó. Eso significa que tenemos que cambiar la forma en que desarrollamos los productos hoy en día, los productos de medios. Como dijo Paula anteriormente, ella mostró un diagrama con un enfoque lineal, donde elegimos primero la plataforma, un formato de distribución de una película o de televisión primero y luego pensamos en el público al final. Ahora yo creo que tenemos que dar vuelta a eso y tenemos que pensar primero en las personas y luego, en segundo término, en la plataforma. No se puede mantener la interactividad o el compromiso del público hasta el final de la fase de producción. En las industrias creativas tendemos a hacer eso, ¿no? Tendemos a estar años desarrollando algo y después se lo pasamos a la gente de marketing para que le busquen un público a eso. Pero a pesar de todos estos cambios, el desarrollo de proyectos se mantuvo más o menos igual. Yo quería destacar esto. Solemos empezar con un formato, cine, televisión, lo que sea. Ese es el objetivo, apuntamos a eso, con un formato de distribución. Y luego le dedicamos mucho tiempo al desarrollo de ese producto en un vacío totalmente cerrado de negocio a negocio. Y recién, cuando llegamos al punto de distribución, si es que tenemos la suerte de llegar ahí, recién ahí empezamos a pensar en un plan de interactividad con el público. Y son muy pocas las personas que están tomando las decisiones en toda esta ruta. Cuando yo estaba en el mundo del cine independiente, eso llevaba 5 años con suerte, desde el concepto hasta el punto de venta. Y cuando uno piensa en lo que ocurre en 5 años en el mundo de los medios, es como de locos, ¿no? Pensar que uno está trabajando así en un vacío. Y como les dije, la mayoría de los proyectos todavía se siguen desarrollando de esta manera hoy en día.
Entonces, en Power to the Pixel estuvimos desarrollando nuestros laboratorios y los venimos manejando hace 7 años ya. Y el mercado también por la misma cantidad de tiempo. Y conocimos a muchos productores y compañías y películas de productoras de cine que están desarrollando ideas multiplataforma, pero muchas de las veces vemos que con ese mismo modelo, con el enfoque tradicional, cuando están desarrollando este tipo de ideas, todavía tienen una forma de medios dominante. Si es un proyecto de televisión, eso va a ser la forma más importante. Y todo lo demás es interactivo, o los juegos se ven como algo secundario o como marketing. Eso significa que no tienen los fondos suficientes. El dinero viene del presupuesto de marketing o de un pequeño presupuesto de innovación. Cuando están en la fase de postproducción del proyecto de cine o de televisión, ahí reciben los fondos y suelen fracasar debido a ello, porque no están integrados en el concepto original y en el desarrollo del proyecto. Y mucha gente dice, en un enfoque de multiplataforma, transmedia o crossmedia no funciona. Y yo diría que lo que no funciona es el enfoque para el desarrollo del proyecto. La gente desarrolla proyectos multiplataforma porque creen que hay que hacerlo, porque están todas estas nuevas plataformas. En nuestro laboratorio estamos tratando de tener otro enfoque. Volvemos a la parte central de nuestra idea y lo pensamos con quién uno se quiere comunicar, qué es lo que está tratando de decir y después se elige el producto, en vez de hacer todo y hacer como una checklist de los productos cross-media que hay que desarrollar. Entonces, ese diagrama a menudo, lamentablemente, se convierte en esto. Y no tengo ningún problema con esto, A mí esto me parece que es como una infografía de transmedia, ¿no? Acá vemos todas las plataformas de medios posibles donde se puede contar la historia. Y muchas veces se ven a los productores, cuando están en la etapa de desarrollo, comparten este tipo de diagramas para sus proyectos. Y eso es lo que desalienta a los inversores. Porque ya con un producto alcanza. Cuando uno presenta esto, imagínense a los inversores. Ellos se apagan el botón, porque ellos invierten en una sola parte. Estamos tratando de enderezar las cosas. Cuando uno trabaja en transmedia, se cree que uno quiere desarrollar la mayor cantidad de medios posibles. Nosotros lo pensamos al revés. Pensamos de manera inteligente el crecimiento de la marca. Lo que decía Adam al principio, hay que tratar de entender las motivaciones y los comportamientos de las personas con las cuales uno está tratando de comunicarse. Y recién después hay que entender cómo desarrollar eso de ahí en más. Un buen desarrollo de proyecto se ve así, donde uno empieza en una etapa más temprana, tratando de interactuar con el público, uno apunta a los temas centrales que quiere transmitir, empieza con un plan de interacción y se elige el primer elemento que va a producir, la unidad mínima, y se hace una prueba desde el principio, desde una etapa temprana, y los resultados de esa prueba se usan como prueba de concepto o los datos recopilados se utilizan para iterar y seguir desarrollando el proyecto y obtener datos del público, y luego esto se lo puede llevar a los inversores para tratar de desarrollar y obtener más financiamiento para los productos. Y yo sugiero hacer esto de la manera más veloz posible. Cuando uno mira el ciclo de 5 años, uno puede estar años juntando dinero para algo que va a terminar siendo muy costoso y que fracasa el día del estreno. Y esto después se quita y desaparece de las salas y nunca más se ve. Ahora tenemos las herramientas para hacer esto con eficacia. Así que hay que pensar en un desarrollo de marca orgánico y estratégico. Y les voy a mostrar algunos estudios de caso de proyectos que hicimos en Power to the Pixel y en nuestro laboratorio. Estos son ejemplos de los distintos géneros y cómo se están manejando con este concepto y cómo están tratando de buscar formas para desarrollar las cosas de manera gradual con su público para poder entender cuál es la base de público. Y hay algunas cosas que son antiguas, pero las quiero volver a mostrar, porque en este contexto de prototipo de ideas son útiles, porque cada una de estas ideas es algo que existe hace bastante. Son marcas que existen hace 7 u 8 años quizá,
3 de ellas son muy independientes. La última es de nuestro estudio. Y ellas se mantuvieron vivas gracias a la investigación o los ensayos con los usuarios para ver en qué andan. Y empezaron con temas centrales, no con un solo producto de un solo medio. Eran cosas que estaban desarrollando. Nunca le dedicaron demasiado tiempo hasta mostrar el primer producto a los públicos. Existen hace bastante y siguen vivas. Así que me parece que están todas por buen camino. El primer proyecto es Hi-Rise. ¿Cuánta gente conoce este proyecto? Viene del National Film Board of Canada. Es como el Inca de Canadá, digamos. Esto es narrativa documental por una cineasta que se llama Katerina Gisek. Ella trabaja en el mundo interactivo después de haber terminado este proyecto. Hi-Rise, el tema central, tiene que ver con la vida en rascacielos, en ciudades de todo el mundo, donde vive la mayor parte de la población mundial. Acá este diagrama muestra los distintos círculos con los distintos elementos y los distintos productos que se produjeron para este proyecto. Cada uno de estos elementos fue desarrollado en torno al tema que ella estaba tratando de explorar en Hi-Rise. Nunca cambió la interfaz o el producto, ella exploró siempre el tema con los usuarios. Todos eran interactivos en cuanto a la narrativa y todos fueron desarrollados en colaboración con tecnólogos y artistas y diseñadores de juegos y con las comunidades. Y fueron iterativos. Ella se basó en los proyectos de investigación y desarrollo. Acá tenemos las distintas áreas del proyecto. Y yo les aconsejo que lo exploren este proyecto en el National Film Board of Canada porque son proyectos interactivos hermosos. Y esas historias existen desde el 2007 o 2008. Y tienen mucha experiencia en el diseño de cosas con mucha belleza, ¿no? Y cuentan historias de maneras diversas. Out My Window, a través de mi ventana, se llamaba este proyecto, donde tenemos 13 residencias distintas en 13 ciudades distintas de todo el mundo. Y es una interfaz muy linda. Ella estuvo mucho tiempo diseñando esto con una empresa de diseño tecnológico y recién ahí después trataron de ver cómo iban a insertar la historia. La interfaz es sumamente importante. Estas historias están todas cosidas, digamos, entre sí y tienen una visión de 360 grados de las vidas de las personas en este ambiente. Y después hizo una instalación. Acá tenemos, estuvieron en distintos festivales, el mercado de documentales. Lo que vieron en la web se creó de una manera física a través de las instalaciones. El otro proyecto es otro proyecto local en Toronto, que es su ciudad natal. Es un proyecto que miraba las vidas de 6 residentes distintos en una zona muy dilapidada de Toronto. Este proyecto luego se convirtió en One Millionth Tower, que era en asociación con Mozilla, este proyecto. Y a mí me parece muy emocionante la historia, porque el proyecto tiene que ver con cómo estos 6 residentes distintos visualizan la degeneración de esta zona tan dilapidada. Y debido a este proyecto se hizo un nuevo desarrollo en la zona. Es un mundo en 3D, uno puede ir en un buscador web y uno puede ver ahora cómo rediseñaron el ambiente y uno lo puede explorar. Si miramos las asociaciones, vemos que cada proyecto tiene un socio diferente. Son sin fines de lucro, hay algunos que son con fines de lucro y se proponen distintos temas y distintos proyectos en los que trabajan. Hubo otro proyecto con el New York Times como asociado y tiene que ver también con los rascacielos.
Esta es la parte más ortodoxa, digamos, que le pidió un tema más lineal sobre este tema. Fue una exploración particularmente interesante sobre la historia de los rascacielos. Se hicieron algunas piezas interactivas que usaron el archivo enorme que tiene el New York Times de fotos, ¿no? Y los resultados son maravillosos. Ustedes también lo pueden visitar en el sitio de la National Film Board of Canada o del New York Times. En este caso, se asoció con un socio que tenía una cadena de distribución digamos, muy poderosa, ¿no? Así es como encuentran distintos caminos de distribución para las películas. En algunos casos no hay tanto espacio para los largometrajes de índole documental. Les voy a mostrar una filmación de esta última pieza. Un cuento sobre los rascacielos. Un documental interactivo. No hace mucho, en la ciudad de Nueva York, en la tierra, al lado del Central Park, se hizo un montaje $2.500 años de historia. Rascacielos subsidiados para resolver los problemas del siglo XX. Pieza maestra. No es difícil ver que las ciudades del mundo encontraron solo una manera de crecimiento que es vertical. Los rascacielos se hacen de hormigón y acero. Las junglas urbanas están hechas de vidrio. Disponible ahora. La última parte del proyecto se llama el Universe Within. Acaba de salir. Explora las vidas digitales de las personas en estos rascacielos. Lo interesante del National Film Board of Canada es que tuvieron el lujo de tener un estudio financiado, así que han podido iterar y hacer investigación y tener uniformidad en la forma en que trabajo, y lo cual es difícil para los productores independientes que trabajan en el espacio de innovación, porque hay poca inversión, sobre todo si uno trabaja en documentales o en piezas de arte. Así que hacer un seguimiento de su trabajo es algo muy interesante. Y en nuestro sitio web tenemos muchos estudios de caso, de charlas que han dado en Power to Pixel y en otros talleres que uno puede mirar sobre distintos proyectos y las lecciones aprendidas. Ahora les voy a mostrar algo totalmente diferente y vamos a Finlandia. Les quería mostrar este proyecto, Iron Sky, que es el ejemplo perfecto de cómo construir una franquicia de medios independientes. ¿Quién conoce a Iron Sky o quién es fanático? Solo la oradora. Esta es una historia de ciencia ficción, es una comedia de ciencia ficción sobre los nazis que van al lado oscuro de la Luna en el 45 y en el 2018 regresan. Hasta ahora es un largometraje que salió en el 2012 con una comunidad enorme, con mucho compromiso, mucha atracción en la comunidad, y hay muchas herramientas y sitios web en torno a todo esto. Hay más películas en camino. Hay una película en preproducción y va a haber un tercero también en algunos años. Y hay novelas gráficas, cómics, juegos y otros productos también que han desarrollado en torno a esta franquicia. Y lo interesante de este proyecto es que desde el principio empezaron a interactuar con el público. Entonces, la primera película, que es la Iron Sky 1, se creó, desarrolló, financió y comercializó por su público. Empezó en el 2007 y lo primero que hicieron fue con una cola o un tráiler de alta gama
y ahí estaban los temas centrales. Ni siquiera tenía libreto, ¿no? Pero ese fue el arranque que atrajo a la comunidad. Se hace el tráiler y uno lo muestra cuando está por estrenar la película. Y ahora al revés, estamos empezando a ver que la gente empieza por otro lado, ¿no? Hay un producto que se está desarrollando y que busca financiamiento, y hay muchos documentales que se financiaron por crowdfunding. Pero Iron Sky y su director y su productor empezaron esto en una etapa más temprana, consiguiendo la interacción del público y haciendo crowdfunding. Además del trailer o del teaser, sacaron algunos productos interactivos y les quería mostrar un par. El primero, perdón que no lo pueden ver, se llama Wreck a Movie. Esta primera película es una comedia de ciencia ficción sin presupuesto que se hizo unos años antes y tuvo buena llegada con el público. Como cineasta, esta persona no tenía experiencia y pudo obtener de todo, actores, efectos, todo desde la comunidad. Wreck a Movie es una herramienta que él construyó para otros narradores y para otros cineastas, para ayudarlos a realizar investigación y para conseguir la participación del público y para hacer investigación sobre ideas, para lo que sea. Es interesante porque si uno mira en retroactiva las cosas que preguntan, por ejemplo, comedia de ciencia ficción, mostraba, por ejemplo, una bandera con baja gravedad volando por por el espacio, y ahí le preguntaba a los fans qué opinaban. Iron Sky tuvo una recaudación de 7,3 millones de euros, así que es muy conocida. Y en Alemania también se filmó y la comunidad estaban filmando en Alemania, le faltaba una cámara y gracias a la comunidad se consiguió la cámara que les hacía falta. They demand Iron Sky, exigen Iron Sky. Acá vemos los fans y también pidió a sus fans que ellos pidieran la proyección de la película en los cines. Y ahí vemos los putos rojos donde la gente manda sus direcciones de correo electrónico. Esa película terminó pasando por todo el mundo. Esos puntos se fueron agrandando cada vez más en algunos países. En el Festival de Berlín de 2012 habían vendido en todos los territorios, y para una película como esta esto era inédito, ¿no? Y había mucho valor porque él había conseguido una comunidad detrás de la película que había aportado mucho valor. Él es muy transparente en la forma que trabaja. Hay información sobre todo esos sitios web. Él es muy genuino y también da todos los datos del financiamiento. 1 millón se juntaron con crowdfunding y con eso se pagó toda la gestión de la comunidad. Hubo varios libros y juegos que se desarrollaron en torno a esta película. Y ahora está por su segunda película, Iron Sky de Cabin Race, y usó una variedad de métodos para financiar todos los otros proyectos. Tiene unos 200.000 fans en Facebook, 30 millones de personas que han visto videos en YouTube. Siempre está haciendo videos de distintos personajes y está usando a un personaje conocido para conseguir fondos. Así que consiguió para el guión una gran cantidad de fondos y también para el predesarrollo, mientras trata de conseguir 15 millones a través de los fondos tradicionales. Porque hubo una combinación interesante de crowdfunding y mucho dinero que vino de un fondo de Australia y Alemania, y hace el mismo tipo de combinación de fondos. Lo que me encanta a mí y yo les quería mostrar el sitio. Si se fijan de las distintas cosas que él ofrece a la gente por las donaciones, él conoce muy bien, entiende muy bien a su público. Siempre lo del DVD o la versión electrónica o ir al estreno o al Festival de Berlín, pero lo que se vende muchísimo y se agota
que te mate un dinosaurio, por ejemplo. Ofrece eso. ¿Tengo que moverlo? No es la final, no es el final del mundo, ¿no? Pero lo pueden buscar en internet. Pero las cosas que se vendieron muchísimo. Las cosas que se vendieron fue lo que vendió en Iron Sky 2. Si quieren ser comidos por un dinosaurio, eran 200 y pico de dólares. Si quieres un primer plano, ahí te cuesta 1.700 y pico de dólares y se vendió enseguida. Y 5.000 era para que te matara. Muy cómico, ¿no? Cosas locas, ¿no? Que uno nunca se esperaría. Había partes entonces de 100 y de 5.000 para aparecer en la película. De una manera muy eficaz, él hizo una preventa de muchos elementos de la película y así es como juntó los fondos para la película. Lo último es la inversión, la crowd investment, inversión crowd. Vendió acciones en la empresa que tiene los derechos de la película y los derechos para todos los distintos productos de la franquicia Iron Sky. Y esto es algo que vemos cada vez más. Antes, en el pasado, era difícil conseguir inversiones privadas para cualquier tipo de producto o negocio que uno estaba desarrollando debido a las reglamentaciones que hacen todo muy costoso, la parte legal y todo eso. Pero ahora con los sistemas automatizados se puede hacer esto. Con cualquier tipo de inversor, o un fan, o un inversor. Si alguien es un fan y quiere ganar dinero, y si quiere ser dueño de parte de un proyecto, antes era complicado, pero ahora uno puede comprar una pequeña acción en un producto de medios y ser dueño de una acción. Mientras que con crowdfunding uno dona a cambio de un DVD o lo que sea. Así que juntaron 265.000 euros para el proyecto. Yo creo que esta va a ser una forma muy interesante de ver, ¿no?, cómo los productos se van financiando en el futuro a través de combinaciones de crowdfunding y crowd investment. Y esto es sumamente valioso para las inversiones futuras. Ahora las empresas como Indiegogo van a empezar a tener los dos tipos de modelos. Y vamos a ver que muchas de estas empresas en muchos países del mundo están cambiando las leyes. Hay maneras de poder automatizar esto para tener una inversión y un financiamiento más sencillo. Yo les quería mostrar el tráiler de Crowd Investment que usaron para el Iron Sky. Mä teen leffaa ja tää pitää saada saataville. Se mitä Iron Sky antoi mulle ja mitä se merkkaa mulle, että se näytti sen, että mä pystyn tekemään tämän. Mä pystyn kertomaan näitä tarinoita tässä formaatissa, mikä on elokuvantekoformaatti. Ja mä haluan tehdä sitä lisää. Me tehdään tätä yleisön kanssa yhdessä. Yleisöllä pitää olla se valta päättää, miten kuluttaa. Et sitä kohti mennään. The world is sick, but we are the doctors. Mistä elokuvanteossa on kysymys, niin se on itse asiassa myymistä koko homma, elokuvaohjaajan duuni. Sun pitää myydä sun ajatus, se mitä sä haluat tehdä. Mulla on erittäin hyvä keissi nyt Iron Sky, just tämän tekotavan takia. Sä et pakota, sä et tuputa, sä et tunge kurkusta alas, vaan sä perustelet ja kerrot mitä sä haluat. Ja sä innostut sen ihmisen itse tekemään, ei pelkästään sen mitä sä pyydät siltä, vaan 150% suorituksen. Shit, this just keeps getting better and better. Se isoin asia on niinku se levitys, että millä tavalla Iron Sky 2 tulee ulos. Se pitää saada saataville. Sanotaan näin, että jos jengillä ei ole mahdollisuus maksaa siitä, niin sitten ne ottaa sen ilmoitteeksi. We come in peace!
Tämän yhteisön kanssa meillä on niin paljon poveria, että me pystytään niin kuin määrittelemään tämän leffan suhteen pelisäännöt, että miten se tulee ulos. Iron Sky Universe tekee elokuvia, TV-sarjoja, pelejä. Sä voit ostaa osakkeita. Susta tulee Iron Sky-firman osakkeenomistaja ja sä pystyt vaikuttamaan niihin asioihin, mitä me tehdään siellä. Ja sä pystyt lähtemään siihen niin kuin suhteellisen pienellä pääomalla. Brilliant. So they worked with a Finnish company, Investor, to do this. Entonces acá tenemos la conversación sobre los inversores. Todos estos comentarios tenían que ver con trabajar con el público y dejarlo decidir. No quiere decir que el público decidió de cómo iba a ser el libreto, ni qué iba a ir a la película, pero siempre se les consultaba al público. Esta persona escribe el libreto, pero trabaja de manera conjunta con el público y también la distribución se hace de manera conjunta con el público, porque se hizo una preventa de la película a distribuidores de todo el mundo. El problema es que no tenían control de esa última parte de la distribución. Eso iba en contra de lo que quería hacer la comunidad de fans, porque ellos querían verlo cuando ellos quisieran verlo. Así que ahí hubo muchos problemas en muchos territorios. Así que esto ayudó a juntar el dinero para poder distribuir la película ellos mismos, bajo su control. El siguiente proyecto tiene que ver Everyday Rebellion, que es un proyecto documental que vino a través de nuestro Pixel Lab en el 2011. Es una historia que la cuentan dos hermanos llamando Arman y Arash Riahi, que son iraníes, y ellos se escaparon de sus padres cuando eran niños por la revolución iraní. Y se vieron muy inspirados por los movimientos de la primavera árabe en el Medio Oriente, y por Femen en Ucrania y muchos otros movimientos de protesta que habían iniciado en distintas partes del mundo y que habían surgido en esa época. La idea inicial fue hacer una película y también tener como una especie de archivo de videos de YouTube que habían desaparecido del sitio, lo cual preocupaba. La idea era recopilar métodos de protesta no violenta y de desobediencia civil. Y en vez de hacer esta película en archivo, trabajamos en el Pixel Lab sobre este proyecto y pensamos en 3 partes distintas para este proyecto. El proyecto creció de manera orgánica desde que llegaron al laboratorio y luego pusieron la plataforma online. Está cine y documental donde se cuentan las historias de los activistas, con mucho material generado por los usuarios y también materiales producidos por el cineasta. Es una combinación. Luego la plataforma online que ayudó a recopilar materiales a medida que se desarrollaban la película. Y después se agregaron otros elementos que fueron muy útiles para el desarrollo del proyecto. Y también hicieron una app que ayudó a los activistas a crear la protesta. Así que la película fue a muchos festivales, se distribuyó en 22 países distintos. La atracción del proyecto creció por el lugar, por el sitio y por la interacción con todos los movimientos de protesta de todo el mundo, y se exhibió en muchos países y se tradujo a través de muchos movimientos activistas en Siria, Turquía, China, Hong Kong, ¿no? Durante la protesta. El sitio empezó de manera muy rudimentaria desde el laboratorio y después fue creciendo y ahora es un punto de consulta para todo lo que tiene que ver con protestas no violentas. Usaron mucho contenido generado por los usuarios, por los activistas, y también hay contenidos que produjeron de distintas personas. Sacaron material de un canal francés, Creative Resistance, creo que se ve todavía en el sitio, y otro, hay una serie que tiene que trata de distintas manifestaciones de activistas pacíficos. Luego colaboración con distintos movimientos de protesta pacífica y se tradujo a muchos idiomas. La última parte del proyecto que desarrollaron
Acá tenemos las apps que dan soporte para las protestas y arte callejero. Siempre están buscando dinero para el proyecto. Este proyecto tiene una vida útil continua. A diferencia de una película que termina, se estrena y se distribuye, acá tenemos una gran oportunidad de que el documental genere impacto y pueda perdurar en el tiempo. A través de estas herramientas se pueden mantener los mensajes y las comunicaciones vivas durante muchos años. Si ven, a mí me encanta mirar largometrajes del género documental. Yo estuve en el Festival de Derechos Humanos en Praga y me fijé que hay películas que muestran historias sumamente importantes de gente que pasa por mucho sufrimiento en todas partes del mundo, temas muy importantes que se tardó 10 a 15 años en realizar, y me da mucha pena que se vean solamente en esos festivales esas películas, y muy pocas veces, quizá lo pasan por televisión a la 1 de la mañana. Y yo creo que ahora debemos pensar en las herramientas, en las distintas maneras de poder comunicar estas cosas y cómo comunicarlas. Yo al principio de mi charla hablé del tema de la plataforma y el formato de distribución. Uno tiene que pensar en el mensaje que quiere transmitir y en lo que quiere hacer. Así que empezar con una tabla rasa y de ahí pensar en la plataforma y de manera agnóstica. Ya los cineastas no se llaman cineastas como Catherine Gisek del proyecto High Rise, ahora se los llaman documentalistas. Ellos están tratando de comunicar una idea, no simplemente hacer una película. Así que está cambiando hasta la nomenclatura. El último proyecto del que quería hablar era uno de Disney, y la razón por la cual yo les quiero mostrar esto es porque son películas con gente que empezó a desarrollar marcas orgánicamente y proyectos orgánicamente en lugares más grandes como estudios de filmación. Se llama Where's My Water y fue desarrollado a partir de una unidad de producción móvil que tiene Disney que se llama Creature Feed, que está basada en San Francisco. Entonces, la empresa estaba experimentando con el iPad y con el control de táctil y desarrollaron una mecánica que te permite arrojar agua en donde hay tierra. Y como Disney es una empresa basada en personajes, decidieron que quería desarrollar un personaje en esta mecánica de juego. Así que era un cocodrilo de un pantano que quiere siempre estar limpio, y lo llaman Swampy a esta criatura del pantano. Y el nombre del juego es Where's My Water. Es sumamente exitoso. Es como que es una imitación de Angry Birds. Los desplazó a los Angry Birds y son más famosos que los Angry Birds ahora. Este lado de Disney son como extensiones. Se infiltró al universo de Disney este juego en realidad. Y está Swampy en los negocios de Disney, en los Disney Stores. Uno puede conocer al personaje de Swampy en los cruceros de Disney. Y hay una serie animada en YouTube de este Swampy que la ven millones de seguidores. Así que tenemos este ejemplo de la idea de incubar una marca. Esto empezó como una mecánica de juego, luego desarrollaron una narrativa y un personaje, en vez de empezar al revés, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el costo de producir una animación de Disney, eso es sumamente costoso, donde el juego cuesta cifras de 6 cifras, ¿no? Unos $200.000, por ejemplo. Así que es mucho más barato desarrollar una marca a través del juego que hacer algo que cuesta mucho dinero y muchos años de desarrollar, ¿no? Como para hacer la prueba. La gente dice, sí, pero no se puede hacer esto para distintos tipos de géneros. Pero cuando uno piensa para lo que es, por ejemplo, estos géneros, fantasía, detectives, horror, ciencia ficción, suspenso, novelas, melodramas históricos,
todos tienen mecánica de juego que se relacionan con estos juegos, así que hay que empezar a pensar en esto, ¿no? Usar estos enfoques interactivos, hacer distintos tipos de formatos para poder desarrollar esto de manera más rápida con mucho menos dinero, y se puede hacer la prueba con el público en etapas más tempranas y ahí probar la atracción para ver si se puede seguir desarrollando. Esto estamos tratando de convencer a nuestros productores de los medios para que exploren esto cuando vienen al laboratorio. En vez de trabajar en ese periodo loco de 5 o 6 años para construir, incluso para un proyecto de películas, ¿no? Pero cuando uno empieza a producir algo con distintas plataformas, uno no lo puede conservar durante tantos años porque todo va a un ritmo muy acelerado. La gente quiere invertir en una sola cosa, no en multiplataforma. Entonces quieren ver algo y quieren ver que uno tenga como una idea ya establecida con el público. Esto es algo que yo recomiendo fervientemente para que lo exploren, ¿no? Es como una elaboración de un prototipo. Se van haciendo pequeñas versiones de ideas y se van haciendo pruebas para ver si funciona con los usuarios y los públicos. Les agradezco mucho y voy a estar aquí hasta el final de mañana, así que no duden en acercarse para hablar.